Chiquillos lindos, hoy día vamos a partir con la otra unidad de adulto mayor. Tenían un documento que leer que era muy cortito, era una media plana, no sé cuánto era, pero era muy corto. Espero que lo hayan leído para que tengan mayor claridad en esta clase. Pero vamos a partir revisando un concepto que generalmente les cuesta mucho, que es la fragilidad en el adulto mayor. Algo hablamos de la fragilidad en el adulto mayor ya en las clases anteriores, pero hoy día vamos a hacer el enlace para partir con los síndromes geriátricos que son la unidad que nos toca ahora, ¿ya? Y vamos a revisar en primer lugar el contexto, un poco vamos a repasar esta parte porque esto ya es como para volver a retomar algunas cosas y vamos a repasar el contexto en Chile del adulto mayor. Y vamos a recordar que en la población de adultos mayores, ¿no es cierto?, el 55% aproximadamente tiene entre 60 a 69 años y el 13% tiene más de 80 años, ¿ya? Recuerden que la esperanza de vida está ya casi llegando a los 100 años, por lo tanto, vamos a entender también que nuestra población, que en este momento tiene entre 60 a 69 años, en 10 años más, 20 años más, va a estar dentro de los 80. O sea, calculen ustedes esa proyección del 55% de la población que tenemos ahora, que va a tener más de 80 años, ¿ya? Vamos a entender también que el contingente que más rápidamente aumentará en el futuro serán el de las personas mayores de 75 años, observándose un gran incremento, sobre todo en las mujeres muy mayores, que era algo que ya vimos al comienzo del curso. Pero esto es súper importante que lo tengan en cuenta y que lo visualicen. En este momento, y se los voy a marcar para que ustedes lo tengan claro, esta relación del 55% y que el 13% tiene más de 80 años, o sea, en 10, 20 años más, este 55 más este 13% van a constituir nuestra población adulta mayor y no se van a morir a los 80 ni a los 90 probablemente, sino que se van a morir a los 100 y 100 y algo, ¿ya? Y además van a tener varias patologías que son, digamos, concomitantes a su condición de adulto mayor. Un porcentaje alrededor del 30% de toda esa población se encuentra y vive en condiciones de fragilidad, estimándose que solo el 3 al 5% de los adultos mayores están postrados o son totalmente dependientes de otros en el cuidado de su diario vivir. O sea, aquí además tenemos un poco lo que yo les contaba al comienzo del curso, que la o sea, no una gran parte, pero un 3 a un 5% o un 35%, digamos, necesitan alguna asistencia o alguna ayuda para poder vivir, ¿ya? Y eso significa desde las condiciones básicas, sus habilidades básicas de la vida diaria, que tanto conversábamos en la unidad anterior, ¿no es cierto? Necesitan de alguien para que los ayude, los cuide, ¿no es cierto? Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que tener presente eso para poder entender también que la necesidad de asistencia, ya sea por familiares, por organismos, digamos, especializados como los ELEAM, va a ser bastante mayor de aquí a unos 20 años más. Y en el futuro, ¿no es cierto? Que ustedes esto ya lo vieron, las proyecciones de población, ¿ya? El aumento del contingente de adultos muy mayores, o sea, se prevé un aumento de adultos mayores muy mayores, que además incrementará el porcentaje de los frágiles, como también de los postrados o muy dependientes, a su vez, que a su vez concentran a los que más ocupan recursos sociosanitarios. Por lo tanto, si nosotros pensamos en términos de gestión o de políticas públicas, va a llegar un momento en que no vamos a ser capaces de subvencionar o de sustentar todos esos recursos sociosanitarios que van a requerir esta cantidad importante de adultos mayores.
¿ya? Y eso también ya lo analizamos en las clases anteriores. Cosas importantes que tenemos que recordar también que los adultos mayores tienen características particulares. Por lo tanto, los modelos de atención que nosotros utilizamos actualmente no nos van a servir para trabajar con el adulto mayor y tenemos que hacer una adecuación de nuestra valoración clínica o biológica de esos modelos que usamos habitualmente, ¿ya? Y también tenemos que considerar algunas cosas particulares del adulto mayor en términos de del envejecimiento propio, y por eso que es tan importante que ustedes conozcan cuáles son las cosas que son parte del envejecimiento biológico normal y cuáles son parte de la patología. Todos esos aspectos del envejecimiento biológico aumentan la vulnerabilidad del adulto mayor a situaciones de estrés. Acuérdense que una de las cosas que se produce es la pérdida de adaptación a situaciones de estrés o enfermedad. Y acuérdense que estrés definíamos como cualquier cosa externa que cambiaba nuestra estabilidad de la situación habitual que nosotros tenemos. Y eso significa tantos cambios en el ambiente, cambios en las relaciones personales, como cambios también fisiológicos o, digamos, imprevistos, como un accidente voy a inventar, el ejemplo más claro que lo hemos dado varias veces es que se cae un adulto mayor, ¿no es cierto?, y tiene una fractura de cadera. Eso es un evento estresante, tanto física como psicológicamente, y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que la enfermedad que se va a presentar para ese adulto mayor se presente de una manera distinta, con componentes que no son habituales en las personas de una edad adulta, digamos. Otra cosa que tenemos que entender es que en Chile los adultos mayores, un porcentaje grande de nuestros adultos mayores viven en condiciones de pobreza, ¿ya? También hay una cosa importante en términos de la soledad. Hay una gran parte que presenta limitaciones funcionales, hay otra parte grande que presenta o han perdido su autonomía física o en la toma de decisiones por los distintos deterioros, ¿no es cierto?, cognitivo, físico, etcétera. Y hay otros que no participan ni tienen ninguna actividad productiva, ¿ya? Y tenemos que considerar también que hay un bajo nivel de escolaridad y otras condiciones distintas, digamos, que también ya las analizamos de alguna manera y que van a limitar la forma en que el adulto mayor va a pasar esos últimos años de su vida, ¿ya? O sea, dejan de ser productivos para la sociedad, dejan de trabajar, dejan de hacer, digamos, cosas, digamos, para contribuir a la sociedad. Por lo tanto, su desarrollo en esta última etapa de la vida como digamos, desarrollo personal, como parte de la sociedad, digamos, se ve bastante limitado. Vamos a ver ahora entonces el concepto de fragilidad y aquí esto ya, lo que empezamos a ver ahora es más nuevo de lo que ya habíamos visto. Lo anterior era solo para poner el contexto y el concepto de fragilidad, ¿no es cierto? Ustedes pueden encontrar distintos conceptos. Si ustedes van a la internet y buscan, van a encontrar varias acepciones de la palabra fragilidad, pero el concepto como nosotros lo vamos a usar en la geriatría o la gerontogeriatría tiene que ver con un estado que pone al individuo en riesgo de desarrollar efectos adversos para su salud, ¿ya? No es una persona enferma, es una persona que tiene factores o situaciones concomitantes que lo hacen o le limitan, ¿no es cierto?, la integridad en salud. Por lo tanto, vamos a decir también que el estado en que la reserva fisiológica está disminuida, llevando asociado a un riesgo de incapacidad, y también vamos a hablar del síndrome consuntivo del adulto mayor, que se correlaciona con el desarrollo de riesgo de morbimortalidad. Por lo tanto, cuando uno clasifica a un adulto mayor como frágil,
lo que uno está diciendo es que probablemente ese adulto mayor, si no se hace algo, va a tener una incapacidad o va a tener un síndrome consuntivo que finalmente lo va a llevar, ¿no es cierto?, a un deterioro progresivo y que si no lo trabajamos en este momento va a tener problemas más importantes. Dentro de los factores de riesgo, ya para la fragilidad, están derivados de un compendio, como dice la lámina, de problemas. Básicamente el envejecimiento biológico que tiene algunas situaciones, ¿no es cierto?, que ya las vimos en la clase anterior, como por ejemplo alteraciones de equilibrio y de marcha por múltiples discapacidades como sensoriales, musculares, equilibrio, etcétera, etcétera. Vamos a tener también enfermedades agudas o crónicas reagudizadas, que sean conocidas o no, factores de riesgo en cuanto a abusos, estilos de vida, factores sociales y económicos como el tabaquismo, ¿ya? Y también tiene que ver con, digamos, si una persona en este momento, ustedes mismos, por ejemplo, son buenos para la fiesta, para el trasnoche, ¿no es cierto?, para comer asado, cosas grasosas o qué sé yo, la comida rápida, eso también les va a pasar la cuenta en el futuro. Y dentro de los factores de riesgo en cuanto a desuso, inactividad, la inmovilidad, el déficit nutricional, que tienen que ver con la falta de usar las partes del cuerpo que nosotros usamos normalmente, y es más fácil, ¿no es cierto?, quedarse sentado en una silla y que a mí me atiendan a ir y, digamos, gestionar yo misma mi condición de comodidad y moverme, ¿no es cierto? Y preocuparme de mi salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo como ustedes, si ustedes quisieran, ¿cómo se llama esto? Están súper mal, pues Mónica, justamente. La Mónica dice, estamos mal. Así es. Cada uno de ustedes, pues yo vengo de comunidad uno haciéndoles el chequeo de si cambian o no cambian ¿cómo se llama esto? Sus hábitos de vida. Dentro de los factores de riesgo que van a analizar o que ya hemos ido analizando, ¿no es cierto?, de alguna manera, y que si ustedes quieren hacer un listado, ya, como para tenerlo más fácil, tenemos la edad, ¿no es cierto?, mayor de 75 u 80 años, las pluripatologías, o sea, tener más de una patología ya es un riesgo de fragilidad, la polifarmacia, los problemas cognitivos o afectivos, el reingreso hospitalario frecuente o reciente, las patologías crónicas invalidantes, ¿ya? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿ya? Una diabetes mal cuidada con una amputación, sin soporte o apoyo social adecuado. Acuérdense que vimos in extenso las redes de apoyo y todo lo demás, que sean efectivas. Los problemas en la deambulación, caídas frecuentes o miedo a caerse y la pobreza. Todos esos factores de riesgo son los que tiene un adulto mayor solo por ser adulto mayor con más de 75 años, ¿no es cierto? Y que lo van a llevar probablemente a una condición de fragilidad de la cual nosotros nos tenemos que preocupar para que esa fragilidad no llegue a traducirse en un problema, digamos, más importante de dependencia. Entonces, vamos a aplicar dentro de los modelos de valoración un tipo de valoración que se llama valoración geriátrica integral, que lo vamos a abreviar como BGI y que de alguna manera ustedes algo vieron, ¿no es cierto?, cuando vimos la clase de PAM y la evaluación cognitiva, ¿no es cierto?, la parte A. Y la valoración geriátrica integral es un proceso, ¿no es cierto?, que es diagnóstico multidisciplinario e idealmente transdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, sociales y psíquicos que presenta el anciano con el objeto de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento de dichos problemas, así como la óptima utilización de los recursos necesarios para afrontar. ¿Ya? Si nosotros pensamos en el EMPAM, estoy hablando del EMPAM completo, no del EFAM,
sino que del EMPAM, nos vamos a recordar que la primera parte es una evaluación más bien general, ¿no es cierto? Y las últimas partes tienen que ver con la parte sanitaria, si ustedes quieren, donde evaluamos las redes de apoyo, evaluamos, ¿no es cierto?, la condición psicológica, si ha habido depresión, si ha habido ansiedad, si tiene redes de apoyo efectivas, si tiene problemas socioeconómicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dentro del concepto de valoración geriátrica integral, el EMPAM es un excelente ejemplo de que de alguna manera es un diagnóstico multidisciplinario que nos permite decir si ese adulto mayor está en vías de dependencia, ¿no es cierto?, con dependencia leve o está autovalente con riesgo, ¿ya? Digamos, cuando sale más bien alterado. Y el autovalente con riesgo no es nada más que en el fondo un anciano que tiene una fragilidad importante. La valoración geriátrica integral entonces va a efectuar una caracterización actualizada en 4 componentes básicos: la clínica, la mental, la funcional y social. Y todos esos elementos ustedes los ven claramente determinados en el EMPAM. ¿Ya? Y con dicha información objetiva vamos a valorar los déficits y las necesidades actuales del individuo y se prepara un plan de tratamiento integral que va a incluir al cuidador o a la persona responsable, ¿no es cierto?, que está con ese adulto mayor. ¿Y por qué se habla de un tratamiento integral? Porque vamos a trabajar multidisciplinariamente, o sea, va a trabajar el médico, el kinesiólogo, el asistente social, el psicólogo, la enfermera, por lo tanto, el equipo completo de manera integral e integrada, ¿ya? Va a trabajar en el plan de atención para ese adulto mayor. Dentro de los beneficios de hacer este tipo de valoración geriátrica integral, como un EMPAM, por ejemplo, es principalmente una mayor precisión diagnóstica, porque utiliza elementos que están validados, ¿no es cierto? Y que además nos orientan bastante bien en lo que nosotros queremos saber. Va a permitir, ¿no es cierto?, reducir la mortalidad, porque vamos a hacer un enfoque preventivo o un enfoque de riesgo. Lo que vamos a medir es el riesgo que esa persona adulta mayor tiene ahora de ser dependiente o de tener problemas de salud importantes. Por lo tanto, vamos a poder actuar en consecuencia y evitar la mortalidad. Vamos a producir planes de atención que tienen como fin último, ¿no es cierto?, la mejoría del estado funcional. Nos va a permitir también la utilización correcta de los recursos, tanto de sociales, ¿no es cierto?, como psicológicos y también en la casa. Acuérdense que los recursos son todos los recursos, no solo las personas, sino que también el dinero, los equipos, el tiempo, ¿ya? Vamos a permitir también que el adulto mayor permanezca mucho más tiempo en su casa, lo que hace que disminuya la institucionalización. Y también con esto vamos a permitir que ese adulto mayor que necesita una hospitalización, como no va a estar con esta fragilidad, digamos, presente, va a tener una estadía hospitalaria más corta. ¿Ya? Acuérdense que todas estas situaciones que producen hospitalizaciones o cambios en su rutina o su estilo de vida, ¿no es cierto?, va a influir directamente en la fragilidad y finalmente en una dependencia de ese adulto mayor. Dentro de los datos importantes que vamos a considerar en la valoración geriátrica integral, vamos a tener los datos biomédicos: peso, talla, presión arterial, pulso, etcétera, etcétera. Diagnósticos actuales y pasados, todos los diagnósticos importantes o de relevancia, ¿ya? Y ahí vamos a considerar todas las patologías que alguna vez tuvo, ¿no es cierto?, como diagnóstico este paciente. Vamos a considerar todos los antecedentes farmacológicos y ya lo conversamos, ¿no es cierto? Y ahí hay que anotar todo, desde la pastillita natural que toma, lo que le dio la vecina, lo que le dio el doctor Google, lo que le dio el cardiólogo, el otro médico, la hija y todo el mundo.
cuánto toma y cómo se lo toma. Los antecedentes nutricionales, y ahí vamos a hacer la evaluación nutricional a través de la índice de masa corporal, pero también tenemos que tener claridad cómo está alimentándose ese adulto mayor, si tiene dificultades o no, de acuerdo a los deterioros propios de la edad. Vamos a tener que tener datos en términos psicológicos, cognitivos y emocionales, y para eso utilizamos algunos tamizajes específicos, como por ejemplo el YESABASH para la depresión geriátrica, el EFAM o el Mini-Mental para todo lo que es la parte cognitiva, y la parte emocional se puede valorar, ¿no es cierto?, con una buena entrevista. Los datos funcionales básicos e instrumentales de la vida diaria, que eso es el EFAM, la parte A, y las relaciones sociales, capacidad social y sistemas de apoyo, que está en la última parte del EMPAM. La evaluación clínica que nosotros vamos a hacer a este adulto mayor debe tener en cuenta la especial forma de presentación de la enfermedad en el paciente adulto mayor, que se caracteriza por, específicamente, estamos hablando de patologías habituales, y el mejor ejemplo, que en algún minuto se los di, era el infarto. ¿Se acuerdan que yo les decía que en general el infarto no se manifiesta de la misma manera que en un adulto otro, ¿no es cierto?, con los síntomas clásicos del dolor retroesternal opresivo que se irradia a la mandíbula y al brazo izquierdo y todo lo demás? Eso no ocurre en el adulto mayor. ¿Por qué razón? Por todo lo que aparece aquí. Generalmente no tienen una sola patología, por lo tanto las manifestaciones se van, digamos, superponiendo unas con otras. La presentación de las patologías generalmente es atípica, con sintomatología larvada, que a uno habitualmente le cuesta un poco determinar cuál es la patología que tiene este adulto mayor, porque estamos pensando en buscar signos y síntomas clásicos que se presentan en una persona adulta, no en el adulto mayor. Y ese es un problema también para los médicos que habitualmente no son geriatras, ya los médicos generales o los médicos internistas que no tienen conocimientos de geriatría buscan, ¿no es cierto?, en los signos clásicos de las patologías que están descritos para los adultos, pero no para los adultos mayores. Y habitualmente ahí es donde se demora el diagnóstico. Las frecuentes complicaciones clínicas son muy dados a complicarse las patologías que tienen o las condiciones clínicas que tengan. También van a presentar una tendencia a la cronicidad y a la incapacidad. Acuérdense que cualquier patología es un estrés para ese adulto mayor, y cualquier estrés es riesgo de incapacidad o dependencia. Vamos a tener también la presentación frecuente como pérdida de la capacidad funcional. Y, o sea, esto quiere decir que, por ejemplo, voy a inventar, un adulto mayor con una patología hepática, por ejemplo, estoy inventando qué sé yo, un cálculo biliar o cualquier cosa que ustedes saben que, o más o menos ubican los signos y síntomas de una patología biliar por cálculo, ¿no es cierto? Náuseas, vómito, intolerancia alimentaria, qué sé yo, vómitos biliosos o orina colúrica, qué sé yo. En el adulto mayor, generalmente la primera presentación de ese tipo de patología, que es clásica, ¿no es cierto?, tiene esa sintomatología clásica, no va a ser esa, sino que va a ser alteración de la memoria o alteración temporoespacial o cambios en el humor, ¿ya? Y generalmente los hijos o las personas que viven con ellos dicen, uy, pero ¿cómo? Qué raro, si ayer estaba súper bien y hoy día empezó con esta cosa de que se pierde, que se le olvidan las cosas, más de lo habitual. Y ahí es donde uno tiene que parar las antenas y evaluar qué otra sintomatología está presentando el adulto mayor, porque probablemente se trata de alguna otra patología que se está presentando. También hay un aumento en esta etapa del consumo de fármacos por la inherente cantidad de patologías que tiene el adulto mayor, ¿no es cierto? Necesitan mayor cantidad de farmacología para poder tratarlas. Hay una mayor dificultad diagnóstica por todo esto que yo les comentaba, ¿ya? Y no solo eso, sino que hay procedimientos que no se pueden realizar en un adulto mayor, lo que puede entorpecer en algún minuto, en algún momento determinado, el diagnóstico. Y
finalmente, los adultos mayores también tienen una tendencia a la gravedad y a la muerte. Una patología que no necesariamente es mortal para una persona normal o un adulto, digamos, medio, para el adulto mayor sí puede ser una patología grave y que pueda conducir finalmente a la muerte. La presentación atípica de las enfermedades eran los ejemplos que yo les daba, pero a veces acá tengo dos ejemplos más claros por si no les quedó muy claro. El infarto agudo del miocardio, en general, en el adulto mayor, muchas veces es indoloro, prevalece principalmente la disnea o el síncope como forma de presentación. O sea, no vamos a tener probablemente ese dolor clásico retroesternal, opresivo, no, va a ser otra sintomatología y cuando llegue a la urgencia, si lo ve un médico que no tiene claridad de que los adultos mayores tienen estas condiciones particulares, les va a costar mucho entender que probablemente sí está haciendo un infarto a pesar de que no tenga dolor retroesternal. En el caso de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hay menos disnea, ¿ya? Probablemente por inmovilidad. Muchas veces se presenta como síndrome confusional, ya que no tiene mucho que ver con una patología cardíaca y con anorexia y astenia. O sea, un adulto mayor que se está con estas cosas de pérdida de memoria de un rato para otro, ¿no es cierto? Que está anoréxico, que no se quiere mover, que está desganado y que no va a tener ni disnea, ni palpitaciones, ni sensación de apremio, ni ninguna cosa. Lo más probable es que esté presentando una insuficiencia cardíaca, pero vuelvo a insistir, la sintomatología con la que se presenta en el adulto mayor va a ser muy distinta a la de un adulto común y silvestre. Otros ejemplos. Abdomen agudo por apendicitis, perforación o isquemia se presenta habitualmente sin dolor e incluso con un abdomen blando al examen. Ya, ojo con eso. En el caso de las infecciones se presentan sin fiebre ni leucocitosis al laboratorio y principalmente se presentan con un síndrome confusional que es de aparente, ¿cómo se llama esto? De inicio bastante abrupto. Ya de un rato para otro el adulto mayor se pierde, ¿no es cierto? Se confunde, etcétera, etcétera. En el caso de las neumonias, generalmente se presentan sin tos, sin expectoración ni fiebre, y a veces únicamente lo que tienen es taquipnea y refieren una sensación de malestar, pero no saben qué, ¿ya? La diabetes mellitus, estos son ejemplos, hay muchos más, se presenta habitualmente sin la tríada clásica de las 3P. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3P, chiquillos? Las 3P. ¿Nadie? ¿No hay nadie? Polidipsia, polifagia, poliuria. Bien, ya, la única que está en clase. Y con esto terminamos esta primera parte de la clase. Quiero saber, vamos a hablar ahora entonces de los síndromes geriátricos. Y aquí vamos a entrar un poco más en materia de lo que viene para esta unidad. ¿Ya? Vamos a hablar de las generalidades de los síndromes geriátricos y después en las próximas clases yo les voy a dejar algún material para leer y también les voy a dejar, les voy a hacer clases, ¿no es cierto?, de cada uno de los síndromes geriátricos más importantes o de las patologías que tenemos que revisar. Y el concepto de síndrome geriátrico es usado para definir, como dice la lámina, aquellas condiciones clínicas que se presentan en los adultos mayores y que no se pueden clasificar como una enfermedad discreta. O sea, generalmente son cosas que les pasan mayoritariamente al adulto mayor y que no son una patología propiamente tal, sino que son un conjunto de signos y síntomas que son habituales de presentarse en el adulto mayor. Son muy prevalentes, especialmente los ancianos frágiles, y afectan la calidad de vida y producen discapacidad sustancial. El término síndrome, y aquí en geriatría vamos a hablar de una cosa muy particular, se refiere a una condición de salud multifactorial
¿Qué ocurre cuando el efecto acumulado de alteraciones en múltiples sistemas hacen que al anciano vulnerable a cualquier desafío situacional? Y ahí es donde yo les hablo del concepto de estrés. Ya acá lo ponen como desafío situacional, pero básicamente es el concepto de estrés que yo les hablaba, que no es el estrés mental, sino que es un estrés distinto, que involucra, digamos, a todo el cuerpo. Enfatiza que múltiples causas dan las mismas manifestaciones. Y esto, chiquillos, es súper clave para entender por qué es tan difícil, ¿ya?, trabajar con adultos mayores, porque básicamente las causas que nos dan una sintomatología X van a ser muy variadas, ¿ya? Vamos a ver varios ejemplos de esto, pero básicamente, por ejemplo, no sé, el síndrome confusional en el adulto mayor, ustedes ya vieron que se puede producir por distintas patologías. No es una sola causa, sino que son varias y que nos van a dar la misma sintomatología y por eso se habla de un síndrome, ¿ya? Porque son muchas manifestaciones y que puede tener causas distintas, varias causas distintas. Y eso también aumenta un poco, más que un poco en realidad, la dificultad de trabajar, ¿no es cierto?, con el adulto mayor. Hay que considerar algunas cosas importantes, y son tres. Para un síndrome geriátrico dado, cualquiera que sea, hay múltiples factores de riesgo y están comprometidos múltiples órganos o sistemas. Por eso que es un síndrome, abarca muchas cosas, ¿ya? La estrategia diagnóstica clásica para identificar las causas subyacentes suele ser habitualmente inefectiva, dificultosa y costosa. Por lo tanto, vamos a estandarizar algunas estrategias diagnósticas, ya les voy a explicar a qué me refiero, para poder determinar cuál es la causa final o primaria, digamos, de ese síndrome geriátrico. Tratar las manifestaciones clínicas puede ser útil incluso en ausencia de un diagnóstico preciso. A ese nivel de dificultad llega la complicación, ¿no es cierto?, de encontrar la causa primaria. O sea, generalmente en geriatría digamos, se prioriza el tratar primero las manifestaciones clínicas y no buscar tanto la causa porque a veces no la vamos a encontrar. Algunos de los más comunes que ustedes y ya esto les va a sonar bastante cercano, las úlceras por presión, la incontinencia urinaria y fecal, las caídas, la declinación funcional y el delirio. Son, digamos, síndromes que van a tener muchas causas. Por ejemplo, las úlceras por presión no solamente tienen que ver con la movilidad, tienen que ver también con un deterioro cognitivo, tienen que ver también con una calidad de la piel, tienen que ver también con alguna infección o alguna condición de base del adulto mayor, pero si tratamos todo lo que tiene que ver con las úlceras por presión, usando todo lo que ustedes ya saben de las medidas de prevención y todo lo demás, lo más probable es que la causa pase a un segundo plano. Los síndromes geriátricos en general comparten 4 factores de riesgo importantes y esto digamos, se generaliza a todos los síndromes geriátricos. El primero es la edad avanzada, el segundo es la alteración cognitiva, tercero la alteración funcional y la inmovilidad. 3 de esos factores que ustedes ven ahí son posibles de intervenir con ejercicio, entrenamiento de balance y movilización. Por lo tanto, va a ser posible prevenir la aparición de estos síndromes, disminuir la fragilidad y mejorar la autonomía, disminuyendo la dependencia. ¿Ya? Si yo me devuelvo y vemos que tenemos úlceras por presión, incontinencia urinaria y fecal, caídas, declinación funcional y delirio, lo más probable es que una de las cosas o de los factores de riesgo que es común a estos 4 o 5 síndromes son, por ejemplo, la inmovilidad, el deterioro cognitivo y la alteración funcional. ¿Ya? Nosotros vamos trabajando desde mucho antes esos factores de riesgo que yo les menciono, lo más probable es que vamos a llegar a un punto en que estos síndromes geriátricos no necesariamente se van a presentar. Y aquí vamos a ver esta lámina
vamos a sacar el puntero mágico que me gusta a mí, y vamos a tener que los síndromes geriátricos que están acá tienen factores de riesgo que son compartidos para todos en general, ¿ya? Y los factores de riesgo, ustedes ya los vieron, son edad avanzada, la alteración funcional, la alteración cognitiva y la escasa movilidad. Si el adulto mayor tiene todos esos factores de riesgo, lo más probable es que desarrolle, ¿no es cierto?, los síndromes geriátricos que ya vieron, que son incontinencia, caídas, úlceras por presión, demencia, delirio, declinación funcional en general, ¿ya? Ahora, estos síndromes geriátricos son recíprocos hacia la fragilidad, o sea, un paciente adulto mayor que tiene algunos de estos síndromes geriátricos va a hacerlo mucho más frágil, ¿ya? O sea, con riesgo de discapacidad, dependencia, internalización y muerte. Pero a su vez, un adulto mayor que tiene una fragilidad dada por otras condiciones que no necesariamente son los síndromes geriátricos, también va a producir probablemente un síndrome geriátrico que va a redundar en su condición de fragilidad y que finalmente va a volver a terminar en discapacidad, dependencia, internalización y muerte. ¿Se entendió el cuadro, chiquillos? Chicos. Ya, perfecto. La Javiera dice que sí. Sigamos. ¿Quién me habla? La Flavia. Hola, Flavia. Entonces, una de las cosas que sí tenemos que pensar siempre que vayamos a atender a un adulto mayor es que en general los ancianos van a tener patologías múltiples, pero además van a ser muy complejas. Por lo tanto, para estos pacientes, el tratamiento de cada patología individual sin tener una visión integral no es lo más apropiado por las múltiples interacciones entre sus condiciones de salud y el proceso normal de envejecer. Y aquí ustedes se van a recordar esa clase de EMPAM, las generalidades del EMPAM, donde hacíamos la anamnesis de las patologías y los medicamentos, y yo les contaba, ¿no es cierto?, que habitualmente a los adultos mayores se les trata por presa. ¿Se acuerdan de eso? Que se les trataba el corazón con un médico, el riñón con el otro, la parte respiratoria con otro médico, y cada uno por su lado, ¿no es cierto?, hacía su diagnóstico y les daba medicamentos y no necesariamente tenían una visión integral del adulto mayor, y por eso que muchas veces en lo que es la farmacoterapia se van a encontrar con que todos los fármacos lo más probable es que estén repetidos, porque el cardiólogo le dio una cosa, el nefrólogo le dio otra, el broncopulmonar le dio otra cosa, y generalmente dan los mismos medicamentos, pero no trabajan con el paciente como un todo, ¿ya? O sea, se preocupan de la patología que les atañe a ellos como especialistas, pero no ven todo lo que tiene que ver con el adulto mayor y cómo de alguna manera afecta o se afecta estos síndromes geriátricos con la presentación de esas patologías. Por lo tanto, es bueno y es importante que uno como enfermero de gerontogeriatría o de atención primaria, ¿no es cierto?, el programa del adulto mayor, como ustedes quieran verlo, sea el nexo conciliador, si ustedes quieren, de todos esos médicos y especialistas que todos quieren hacer su mejor trabajo, pero que tienen que conversar de alguna manera y trabajar ese paciente como si fuera un todo completo, ¿ya? Sigamos. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta, y este es un ejemplo, pero acá más o menos pasa exactamente lo mismo, más del 20% de los pacientes beneficiarios del Medicare en Estados Unidos, que es como el FONASA o el, digamos, sistema de salud público en Estados Unidos, tiene al menos 5 patologías crónicas, y estos enfermos consultan en promedio 14 veces al año, y la mayoría a especialistas quienes les recetan más de 49 medicamentos distintos al año, ¿ya? O sea, saquen ustedes sus conclusiones. O sea, básicamente en Chile, sobre todo en Chile, que también, además de todo lo que les recetan los médicos, las personas en general, al no tener mucha cultura de autocuidado, son muy
propensas a la automedicación. Entonces, imagínense que en este caso, si además de ir al médico 14 veces al año, acá en Chile, además está el doctor Google, la farmacia de la feria, la doctora vecina, ¿no es cierto?, el doctor farmacéutico, y todos le dicen lo que tiene que hacer, y al final yo creo que esos 49 medicamentos al año son, digamos, más bajos de lo que ocurre en Chile, ¿ya? Y ese es un problema no menor. Ahora, los medicamentos más prescritos son los con efecto cardiovascular, los analgésicos y los que afectan el sistema nervioso central y endocrinológicos, que, o sea, son medicamentos de alta talla, digamos, o sea, no son cualquier cosa, no es una aspirina, no es una vitamina, sino que son medicamentos que efectivamente pueden llegar a producir eh, efectos muy adversos en las personas cuando se toman mal o se toman doble o se toman o se dejan de tomar. Y también tenemos que recordar que a esos fármacos se le agregan todos los otros fármacos que se ingieren además sin prescripción. Lo que yo les decía, la feria, ¿no es cierto? La farmacia, la vecina, la hija que le convía una pastillita para dormir porque la abuela está muy, o sea, el adulto mayor, ¿no es cierto? Está muy, muy nerviosa, entonces para que esté tranquila le da medio clonazepam, pero resulta que toma Rice, por ejemplo, que también es otro ansiolítico importante y están medicando de manera doble. ¿Ya? Ojo con eso. Además que hay medicamentos, que esto también se los dije en la otra clase, que tienen efectos contrarios a lo que uno busca en el adulto mayor. ¿Ya? Ojo con eso. El uso cuidadoso de los fármacos es una condición central de la geriatría debido a que el uso de varios medicamentos es frecuentemente necesario, perdón, a medida que los ancianos van acumulando enfermedades crónicas que requieren tratamiento. Y les voy a recordar otra cosa que ya también les comenté en otra clase, que generalmente cuando los pacientes adultos mayores llegan donde el geriatra lo que hace es suspenderle todos los medicamentos, le saca todos los medicamentos. Y la gente se espanta. ¡Ay, pero doctor, ¿por qué lo va a dejar sin medicamentos? Que cómo es posible, que no sé qué, que la cuestión. Pero resulta que muchas veces no es necesario darle tantos medicamentos al adulto mayor, sino que hay que priorizar su calidad de vida, ¿ya? Sobre todo si viven solos. Una de las, digamos, máximas en la farmacología del adulto mayor es que mientras menos medicamentos tenga al día, mientras menos cantidad de dosis ingiera al día, ese adulto mayor va a seguir de mejor manera su tratamiento farmacológico. El geriatra debiera coordinar los cuidados de salud que se requieren, ¿no es cierto?, controlando los fármacos y determina también la utilización apropiada de los diferentes profesionales de salud para que preserven sus capacidades funcionales evitando la internalización. O sea, el geriatra en el fondo lo que hace es hacer este rol de conciliador, como yo les decía también, de los distintos profesionales y siempre también desde su visión como geriatra, entendiendo que no es bueno sobremedicar a los adultos mayores porque al final es contraproducente, ¿ya? Y con esto, chiquillos, terminamos esta clase. Estamos justo en la hora. Y quiero saber si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, preguntar o algo. Chicos.